Muy bien. Como decíamos, todos los métodos que vamos a aprender son aplicables tanto a planimetría como a altimetría. O sea que después del examen, cuando comencemos la parte de altimetría, también podremos utilizarlo sin ningún problema. Ya habíamos hablado qué es levantamiento topográfico, ¿verdad? Indicamos que es la toma de datos de todos los puntos notables, habíamos aclarado, puntos notables, ¿verdad? Del terreno, para luego llegar al laboratorio, a gabinete, donde podamos dibujar en cualquier programa computarizado de dibujo, ¿sí? La poligonal base, ya habíamos hablado nosotros de poligonal base, habíamos aclarado que la primera que hemos visto es la poligonal abierta, y esta es una poligonal base para proyectos lineales, por ejemplo, redes de alcantarillado, eh, canales, carreteras, vías férreas, ¿verdad? Todo lo que sea largo y relativamente angosto. Tenemos también las poligonales cerradas, ¿no? Las poligonales cerradas se utilizan cuando la obra está en un sector relativamente cerrado, ¿sí? Por ejemplo, una urbanización, una plazuela, no lo sé, tal vez algún proyecto pues de una represa, ¿sí? Un pequeño puente, ¿m? Con poligonal cerrada estamos hablando de darle todos los elementos de coordenadas para poder capturar de manera rápida cuando necesitemos, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho las poligonales, tanto abiertas como cerradas, para la toma de datos utilizamos el método de radiación, como ustedes pueden ver acá. Es el método más utilizado para la toma de detalles, ¿no? Entonces vamos a pasar a la pizarrita virtual y vamos a compartir la pantallita para comenzar a explicar estos métodos. Vamos a ir pimponeando, decíamos, con la pantallita virtual. La pizarrita. Muy bien. Método de radiación puede estar basado en dos conceptos fundamentales. El primero, por ejemplo, radiar con relación al norte. Podemos radiar con relación al norte, ¿sí? En este caso, yo tendría mi eje, veremos de colorcito. Aquí tendríamos el norte y yo puedo radiar con relación al norte. ¿Qué es radiar? Estábamos diciendo que es un método para toma de detalles. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor. Ya lo hicimos la clase pasada, pero vamos a recalcar cuál es el trabajo. Entonces, yo voy a comenzar a tomar puntos, todos los puntos que pueda necesitar del levantamiento, ¿verdad? Voy a ir sacando estas visuales y voy a ir midiendo estos ángulos horizontales. Entonces, aquí tengo un ángulo horizontal y vamos a ir marcando estos valores. Y todos estos ángulos van a ser entonces azimutales. Y tenemos el norte y en este caso todos mis ángulos son azimutales, ¿verdad? Entonces voy a ir sacando todas las visuales necesarias
hasta cerrar, ¿verdad? A 360 grados, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir sacando todos los ángulos horizontales y lógicamente también tengo que medir las distancias horizontales a cada uno de estos puntos. Entonces, esto es en cuanto, con relación al norte, ¿sí? Cuando el otro concepto sería con relación al polígono base. Si hablamos de un polígono base, vamos a dibujar acá un pedacito de polígono. Vamos a trazar una línea poligonal acá, suponiendo que estoy en el punto A mirando al punto B. Lógicamente que no voy a dibujar ya, pero esto está orientado, tiene un azimut con relación al norte, lógicamente, tenemos la orientación de la dirección de A a B, pero lo que yo puedo hacer ya es sacar radiaciones, vamos a poner con color rojito, poniendo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, con vista al punto B. Es decir, yo estaciono mi equipo en el punto A, miro al punto B y coloco el ángulo en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Entonces, mido a partir ya las radiaciones a partir de la línea AB, que es parte de mi poligonal base, ¿verdad? Entonces, he hecho este tipo de levantamiento y a cada uno de estos puntitos, lógicamente, he medido esta distancia, este ángulo, perdón, horizontal y esta distancia horizontal. Entonces, de igual manera, voy midiendo todos estos angulitos horizontales hasta dar la vuelta completa y cerrar a 360 grados, ¿no? Es bueno siempre cerrar a 360 grados, o sea, volver al cero nuevamente, para ver que no se haya movido el instrumento, no haya habido ningún problema en estas lecturas, porque si volvemos a mirar al punto B y no nos da 0 grados, no estamos cerrando correctamente, ¿verdad? La visual. Hemos cometido algún error, a veces sin querer pateamos el instrumento. Cuando tenemos muchos puntos que ver, a veces sin querer pateamos el trípode, ¿no? Eso es catastrófico, es un error que nos obligaría a rehacer todita las radiaciones, ¿ya? Este es el método de radiación. ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna duda hasta acá? Bien, parece que no hay preguntas. Voy a aprovechar que estoy con la pizarrita y voy a explicar otro método, también muy utilizado, que es el método de intersección. Bueno, este método me gusta mucho. En realidad, me sorprendió bastante cuando aprendí por primera vez, cuando estaba estudiante como ustedes, y me pareció realmente muy, pero muy interesante. Y es algo que les pido siempre a los auxiliares, que es una práctica que les pido a los auxiliares, que no lo olviden en los cursos, ¿no? Tenemos la intersección horizontal y tenemos la intersección vertical. Si bien todavía no hemos entrado a la parte de altimetría, pero ya se les va a explicar el método de intersección para que tengan el conocimiento correspondiente. ¿Cuándo se utiliza el método de intersección? Cuando tengo algún obstáculo. Por ejemplo, vamos a dibujar acá un río, ¿verdad? Y este trabajo alguna vez sí lo hemos realizado así. Estamos midiendo una línea, queremos conocer la distancia que hay entre dos puntos. En realidad vamos a cambiar de color. Digamos que tenemos una línea que medir y queremos conocer la distancia entre este punto hasta este punto de acá. Pero estoy en un río, esto es el río,
y el río está muy caudaloso y no puedo cruzar al frente. Justamente el proyecto es para la construcción de un puente. Entonces tenemos que medir el ancho del río para que se pueda diseñar este puente, ¿no? Entonces vamos al lugar, no se puede cruzar al frente. Cualquier tipo de obstáculo, ya sea una casa, ¿verdad? Cuando estemos levantando una roca o puede ser tal vez vegetación, todo lo que nos impida la visual nos obliga a utilizar el método de intersección. Entonces, ¿qué es lo que se hace para este método? Sacamos una línea auxiliar. Vamos a hacer con otro color para que sea más interesante. Vamos a hacer una línea auxiliar acá. ¿Ok? Sí, voy a ponerles nombre a los puntitos. Este es el punto A, este es el punto B. Quiero saber la distancia de A a B. Entonces, genero una línea hasta un punto auxiliar X1. ¿Ya? Y de ese punto X1 lanzamos una visual hasta el punto B. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a conocer de este polígono o de este triángulo en este caso? Yo voy a conocer color. Voy a conocer primero la distancia de A X1. Esta distancia es absolutamente conocida, yo la voy a medir, se puede medir. Voy a medir este ángulo instalado con el teodolito acá, mido este ángulo alfa, y luego me traslado al punto X1 y mido este ángulo beta. Para resolver un triángulo se precisan 3 datos como mínimo, y aquí tenemos los 3 datos. Entonces tenemos la distancia de AX1, tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo beta. Por trigonometría, entonces, encontramos la distancia de A B, que era lo que queríamos conocer. Este es el método de intersección horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque estamos conociendo la distancia horizontal que hay entre el punto A y el punto B. Muy bien. Ahora vamos a hacer la intersección vertical. La intersección vertical es cuando yo quiero conocer la altura de algún elemento. Por ejemplo, la práctica que hacemos en la universidad, la más común de todas, ¿verdad? Vamos a poner una línea. La que más nos gusta hacer es calcular. Estamos ubicados en una posición, el instrumento está colocado acá, en una posición A. Y aquí arriba tenemos el Cristo de la Concordia. Entonces, por eso me gusta mucho esta práctica, porque aquí los estudiantes verifican la posibilidad de sacar una distancia a un lugar realmente inaccesible, ¿verdad? Porque sacar distancia desde la universidad hasta el Cristo es bastante complicadito. Entonces, lanzamos una visual hasta la cabeza del Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un triángulo que se nos forma, que es este de acá, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y bueno, no puedo sacar muchos datos acá de este triangulito. ¿Qué cosa puedo medir yo acá? Yo puedo medir este ángulo que va a ser mi ángulo vertical hasta la cabeza del Cristo. Estoy apuntando exactamente a la cabeza. ¿Bien? Tenemos gente que sigue ingresando. Vamos a dar ingreso a los últimos. Vamos a cerrar la sesión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué se hace para este método? Primero debo buscar un lugar que sea lo más horizontal posible. No hay un terreno totalmente horizontal, creo que no existe. Bueno, las canchas de fútbol, en este caso, si es que tienen drenaje subterráneo, podríamos construirlas totalmente horizontal, siempre y cuando tenga drenaje subterráneo. Si no tiene drenaje subterráneo, tengo que darle pendiente longitudinal y pendiente transversal, para que las aguas de lluvia puedan escurrir, ¿verdad? Pero
como les digo, si no tiene drenaje subterráneo, la canchita tampoco sería tan horizontal. La de San Simón no tiene drenaje subterráneo que yo sepa. No he verificado su pendiente. No tenemos tarea para la casa. ¿Mm? Verificar la pendiente de la canchita. Pero lógicamente que es una pendiente mínima y se va a mimetizar al final porque la distancia al Cristo es demasiado grande, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que hace rato. Vamos a marcar, medir una distancia. Voy a trasladar el instrumento hasta este punto de acá, que le vamos a dar el nombre de X1. Entonces yo voy a medir esta distancia de A X1. Tratar, no se puede lograr de manera obligatoria, es bien difícil, que la altura 1 sea igual, sea lo más parecida a la altura 2. Va a variar siempre por milímetros, ¿no? Es bien difícil lograr que sea la misma, ¿no? Pero decimos que es despreciable si es que fuera milimétrico el error, porque ese es un método relativamente aproximado también, ¿no? O sea, depende mucho del ojo humano, de la lectura que podamos hacer, del ángulo vertical que nos corresponde ahora leer. Entonces voy a leer ahora este ángulo vertical. Voy a llamarlo alfa vertical prima, ¿sí? Entonces, ya tengo el triángulo que ustedes habían visto en la intersección horizontal. Acá tengo la distancia inclinada, ¿verdad? Acá tengo la distancia de A a X1. Al lado izquierdo tengo el ángulo vertical prima. Y acá tengo 180 grados menos alfa vertical. Entonces ya tengo mis tres ángulos, mis tres datos, dos ángulos y una distancia para resolver el primer triángulo. Entonces con este dato yo calculo la distancia inclinada. Ya tengo distancia inclinada, tengo el ángulo vertical, sé que aquí son 90 grados. Y con este dato calculo esta distancia horizontal desde A hasta la base del Cristo. Y también puedo resolver esta distancia vertical, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo. Puedo sacar todos los datos. Ya tengo la hipotenusa, tengo este ángulo vertical y tengo este ángulo recto de acá. Entonces, con esos tres datos resuelvo este triangulito y encuentro distancia horizontal y encuentro esta distancia vertical. A esa distancia vertical se le tendría que sumar la altura del instrumento y tendríamos en este caso ya calculado el dato que queríamos conocer, que era el delta vertical, es decir, toda la altura que hay desde el suelo hasta la cabeza del Cristo, desde donde yo estoy parado, lógicamente, ¿no? Y también he conocido la distancia horizontal, que me puede servir para cualquier plano, ¿sí? Si es que tengo que hacer planimetría también. Entonces aquí se ha logrado hacer planimetría y también altimetría. Por eso me gusta mucho este método de intersección, porque me permite hacer lecturas a puntos inaccesibles. ¿Ok? ¿Alguna duda tal vez del ejemplo? Muy bien. Volvemos entonces a nuestra presentación para seguir analizando los elementos de levantamiento. Bueno, aquí vemos justamente lo que habíamos explicado, método de radiación. Esta imagen corresponde a una estación total que está disparando rayo láser a prismas, ¿no? Estos elementitos que se ven acá. Vamos a poner el puntero acá. Sí, son prismas que vamos a ver más adelante. El siguiente capítulo ya nos toca
Taquimetría solo vamos a ver después del examen, ¿verdad? Y ustedes analizarán y verán la facilidad en el trabajo con una estación total. Pero fíjense que el método es el mismo, sea teodolito, vamos a ver taquímetro, vamos a ver estación total, y el método se aplica a todos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la intersección. Creo que lo que he explicado en la pizarrita virtual está mucho más claro que esta gráfica que he sacado de un libro, ¿verdad? Creo que ha quedado muy claro lo que es la intersección. Bueno, otro método es el de la triangulación y el de la trilateración, ¿sí? Bien, vamos a volver un ratito a la pizarrita para explicar estos dos métodos. ¿Qué era la trilateración? ¿Por qué digo qué era? Porque es el método más antiguo topográfico, es el método más antiguo de medir. Era cuando todavía no se tenía ningún instrumento para poder medir ángulos. Entonces, ¿cómo medían los egipcios, verdad? ¿Cómo medían los griegos? Ellos tomaban simplemente lados, medían los lados, hacían un triángulo, pero medían los tres lados. Ese era el trabajo que realizaban. ¿Sí? Y luego vinculaban con otro triángulo y comenzaban a avanzar de esta forma, uniendo triángulos con otros triángulos. Pero medían únicamente los lados, ¿verdad? Esa era la trilateración. Entonces, acá medían el lado 1, aquí sería el lado 2, el lado 3, el lado 4, el lado 5, etcétera. Todos los lados tenían que estar medidos, ¿verdad? Lógicamente se vinculaban porque uno de los lados siempre pertenecía a dos triángulos, ¿verdad? Entonces, por cualquier teorema trigonométrico, se encontraban los ángulos, las áreas, los perímetros, ¿verdad? Y bueno, ahora, si bien es un método que ya no se utiliza topográficamente, porque tenemos equipos más sofisticados, los albañiles siguen utilizando la trilateración para encontrar ángulos rectos, por ejemplo, ¿no? Con la wincha hacen el método de 3, 4, 5 para encontrar ángulos rectos. ¿Y qué era la triangulación? Bueno, este método yo creo que sí se sigue tal vez utilizando, puede utilizarse. Muy bien. En la triangulación se comenzaba el trabajo midiendo una distancia, como nosotros habíamos comenzado de A a B, por ejemplo, se medía esta distancia de A a B. Se medía una distancia y comenzaba como el método de intersección. Se medía este ángulo y se medía este ángulo de acá. Alfa, este llamamos beta. Y luego se medía este ángulo gamma, aquí vamos a llamar alfa prima, aquí vamos a llamar gamma prima, acá vamos a llamar beta prima. Acá beta segunda, acá gamma segunda, acá alfa segunda, acá beta tercera, alfa tercera, gamma tercera, etcétera. En este caso, solo se medían, bueno, una distancia de partida, como el método de intersección, y luego todos los ángulos posibles, ¿verdad?
Entonces, si analizamos fríamente, estos dos métodos están unidos, triliteración más intersección con la estación total. Muy bien. La estación total me da esa capacidad. La estación total me mide todos los ángulos y además me dispara un rayo láser que me mide todas las distancias, ¿verdad? Entonces, si diríamos cómo se trabaja actualmente la estación total, que es la que vamos a ver la semana próxima, que es un aparato, como su nombre indica, estación total. Tiene una computadora interna, dispara rayo láser, ¿verdad? Y tiene una capacidad de almacenamiento de muchos puntos. Entonces tengo yo trabajo conjunto de trilateración y triangulación con la estación total. ¿Sí? Bueno, ahí vemos una gráfica, por ejemplo, un ejemplo de una triangulación. Y se ven unos valorcitos de ángulos. ¿Sí? Y bueno, luego, una vez aplicados estos métodos, esos son los únicos métodos que estamos explicando, ¿verdad? Con esos métodos yo voy a trabajar calculando, por ejemplo, áreas. A esas áreas le aumentamos la elevación o la altura o la profundidad y encontramos los volúmenes. ¿Sí? Podemos hacer replanteo de edificaciones. Ahí vemos un trabajo de replanteo con los ángulos totalmente rectos. Podemos, aquí vemos otro trabajo de replanteo. Entonces, el trabajo de replanteo lo vemos casi al final de la materia. Hacemos un poquitito de replanteo, pero ya para que tengan idea, dentro de los métodos topográficos tenemos el concepto de replanteo. O sea, todo lo que se ha levantado, se ha hecho planos de construcción, tenemos que ir luego al campo nuevamente para poder colocar las estacas y que los trabajadores puedan hacer las excavaciones de trabajo en función, pues, a lo que yo estoy marcando, ¿verdad? Estos trabajos tienen que ser muy, muy bien realizados. Las tolerancias son muy pequeñitas en tema de estructuras, ¿verdad? Muy, muy, pero muy pequeñitas. Bueno, aquí vemos nuestras coordenadas UTM para recordarlas, porque tenemos que trabajar con coordenadas, ¿verdad? Aquí tenemos un poco más actualizado. Bueno, haciendo, digamos, un análisis general. Tenemos luego el trabajo de gabinete con las correcciones, ¿verdad? Tenemos que verificar los errores, tenemos que verificar las tolerancias y tratar de definir si han habido equivocaciones. Decíamos que si han habido equivocaciones, pues tenemos que rehacer el trabajo. Esa es la parte que a nadie le gusta, ¿no? Tener que volver a hacer un trabajo topográfico nuevamente. Nos ha tocado a todos y seguramente seguirá pasando, ¿no? Siempre hay, habíamos hablado teoría de errores, sobre todo el factor de salud, el factor de distracción, que es muy importante, y el factor de descalibración de los equipos. Entonces, algún día, cuando hagan trabajo topográfico, pues traten de evitar esos tres elementos, ¿verdad? Y sus trabajos tendrán pues casi nada de error, pero siempre tenemos un poquitito de error y alguna que otra vez se nos escapa alguna equivocación. Bueno, topografía es esto, ¿no? Habíamos visto, creo, y estas fotitos en la presentación de la materia. Estamos ya cerrando el primer ciclo con planimetría, pero para que vean, o sea, todos los trabajos que hemos ido haciendo en la pizarra son una pizarra blanca en la cual yo puedo pintar de colores, puedo hacer muchas cosas, pero el trabajo real es acá. El trabajo real se da en el campo. Habíamos visto esto y esta fotito la pongo siempre, creo que ya la han visto, la vuelven a ver, porque la topografía, sobre todo de cursos de agua, yo la llamo topografía viva. ¿Por qué topografía viva? Porque yo levanto hoy día y mañana ya no va a estar igual. Si estamos en temporada de lluvias, pues vamos a tener movimientos de, ¿verdad? De piedras, de materiales, ¿verdad? Entonces, todo lo que pueda levantar hoy, pues mañana tal vez ya no esté.
¿sí? En cursos de agua hay que tener mucho cuidado y a veces nos echan la culpa a los topógrafos, dicen, ha levantado mal, porque hemos ido al lugar y ya no hay eso. O sea, bueno, en realidad había pues antes, ¿no? Hay que explicar eso a mucha gente que desconoce lo que es. Bueno, aquí vemos igual la topografía urbana rural, sobre todo cuando hacemos proyectos viales en este tipo de ciudades o proyectos, tenemos algunos conflictos y problemas respecto a la ubicación de las casas, ¿no? Esta ubicación de las casas, pues me obliga a tomar determinaciones, o sea, definiciones. Voy a tener que demoler algunas de ellas, ¿no? Hace poco unos tesistas presentaron para Vinto, unos sectores de Vinto, una carretera. Me dicen, ¿qué hacemos acá, ingeniero? Porque tenían que demoler unas esquinas, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Una, respetar absolutamente las normas de vialidad y demoler las casas. Y la otra, ya entrar a un diseño más urbano, ¿verdad? Y adecuarse un poquito más a la parte urbana, siempre y cuando nos permiten cumplir en el ancho de diseño, en el ancho de la norma, ¿no? Entonces, van a ver inclusive dentro de la ciudad ustedes algunas casas que sí han tenido que ser demolidas, ¿verdad? Tal vez ya no se nota mucho. Cuando se construyó la avenida Ayacucho se han demolido pues, un montón de casas. En la avenida Oquendo también se han demolido casas. En la construcción de la avenida Petrolera, no es Petrolera, perdón, la final Tamborada, ¿verdad? Entrada a Villa Israel y todo eso se han demolido también casas. Entonces se nota que en muchos lugares la gente ha tenido que entrar en lo que se llama rasante municipal, ¿no? Y eso nos complica un poco cuando hacemos los diseños topográficos. Esta foto de aquí es muy importante, siempre les digo, cuando tenemos terreno privado, nunca deben entrar solos. A la gente, al menos en el campo, la gente se asusta si ve un topógrafo entrando a sus tierras, ¿no? Entonces, los pueden confundir con loteadores o algo así, ¿no? Entonces, es mejor entrar siempre con el dirigente, que les vaya a avisar, que se va a hacer un camino. Ahora, lógicamente, que tenemos que entrar. Cuando hacemos un camino, una ampliación para una pavimentación sobre todo, ¿qué va a pasar? Fíjense acá, tengo que entrar o a este lado, invadiendo el sector de esta vivienda, o al lado izquierdo, rompiendo todo el cerco, pero tenemos que abrir a uno de los dos lados. Entonces el proyectista tiene que tomar las decisiones, ¿no? De por dónde entramos, cuál de los dos vamos a afectar un poco más, ¿no? Bueno, aquí vemos igual, estas fotos son igual de un camino, de un proyecto, de un camino, donde realmente vemos la complejidad del asunto. O sea, el camino tiene que pasar por acá. Entonces, el primero que va es el topógrafo y el último en irse también es el topógrafo. Es por eso que les digo siempre a mis estudiantes de carreteras, ¿sí? Tienen que saber topografía, porque no podemos dejarlo solito al topógrafo que haga lo que quiera, ¿no? O lo que pueda en algún caso. Tenemos que estar a su lado, tenemos que ayudar. Bueno, eso voy a hablarles un poco más en carreteras, pero la idea es que el ingeniero vial tiene que entrar con el topógrafo cuando se hace el primer reconocimiento para ver justamente cómo está el trazo. El topógrafo va marcando el trazo, va poniendo estacas, va pintando y el ingeniero va viendo en qué sectores va a tener problemas de rellenos, en qué sectores va a tener que hacer cortes muy grandes, en qué sector tendrá mucha vegetación o en qué sector tal vez tiene como estas rocas de acá que va a tener que demoler mediante dinamita, o sea, va a tener que dinamitar, cortar, para ver si hay zonas que están con derrumbes, o sea, el trabajo es muy importante, pero el que entra primero es el topógrafo, ¿verdad? Entonces, hay que entrar con él, hay que ver los problemas que pueden surgir, ¿no? Aquí vemos otra vista, esta foto es hacia atrás de la misma zona, viendo justamente por dónde se podrá ir. Entonces, tratando de afectar también de manera mínima a la naturaleza, ¿no? Si hay arbolitos, tratar de respetarlos en su mayoría y ser un poco más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, la síntesis de nuestro trabajo topográfico es, primero, la ubicación de la zona, preferiblemente colocar un banco de nivel con un GPS estacionario, como el que vemos acá en la imagen, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos georreferenciado
el punto de inicio, ya sea con una estaca, se puede pintar igual en las piedras. La idea es que no se borre, ¿no? Se puede construir un mojón de hormigón si fuera un proyecto muy importante. La idea es que ese punto se mantenga por mucho, mucho tiempo, ¿no? Realizar el levantamiento de todos los puntos necesarios para el éxito del proyecto. Eso es fundamental, ¿sí? Tenemos que levantar lo más que se pueda. Aquí vemos una libretita de la marca Sokia, ¿verdad? Cuando antes comprábamos los equipos topográficos, pues venía una libretita de obsequio donde se anotaban todos los datos importantes para poder hacer. Fíjense acá al lado derecho es para colocar o para dibujar el croquis, ¿no? Bajo comentarios, una pequeña descripción y aquí todos los datos importantes del equipo que estamos utilizando. En este caso, qué tipo de antenas, receptor, esto es para un posicionador, ¿no? Diferencia. Corrección de poligonal con coordenadas UTM, lo que hemos aprendido a hacer. Delta norte, delta este, ¿sí? Con el azimut verdadero. Cálculo de áreas mediante determinante de Gauss. Aquí vemos un pequeño gráfico de una poligonal abierta, ¿sí? Con algunos trabajos de radiación, como los que ustedes ya han realizado, ¿no? Y aquí vemos un plano bastante complejo, ¿sí? De una fábrica. Se ve, dice calle San Martín, ¿sí? Dice Consorcio Concepción, nivel suelo. Aquí vemos una escala gráfica al lado derecho. Aquí vemos el norte, fíjense, apuntando hacia abajo, lo que les decía, o sea, no interesa la ubicación del norte, es simplemente un accesorio. Lo que interesa es que el plano del proyecto esté bastante, bastante clarito, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este es un plano de diseño, pero quien lo tiene que replantear, porque si bien el topógrafo tal vez le ha dado al ingeniero que ha diseñado esto, le ha dado únicamente plano de los muros, le ha dado plano de las calles, le ha dado plano del terreno. El ingeniero pues ha diseñado ya toda la estructura, ¿verdad? Pero este plano se lo da al topógrafo. Y el topógrafo tiene que ir ya con los albañiles, con toda la gente que va a trabajar acá, para comenzar a replantear punto por punto. O sea, todo lo que está en el plano de diseño tiene que reflejarse y tiene que quedar perfecto cuando se haga la etapa, cuando llegue la etapa de construcción. Bueno, para finalizar la clase, vamos a explicar nuevamente el proyecto que ustedes tienen que hacer, porque con este capítulo ya les habilita para que ustedes puedan presentar su proyecto de planimetría. Bueno, el proyecto de planimetría comprende el levantamiento, ¿no? De una plazuela, levantamiento de una plazuela. Ya les explicaba un poquito, pero voy a repetirlo, ¿no? Vamos a dibujar la plazuela, lo mejor que la pizarrita me permita. Ahí vemos algunas calles adyacentes. Podrían estar en el proyecto o no. En realidad, usualmente no levantamos las calles adyacentes y hemos dejado de levantar vías. Antes hacíamos levantamiento de vías, pero se vuelve un poco riesgoso, ¿verdad? Porque los autos están circulando. Entonces, por eso nos hemos quedado netamente con un levantamiento de una plazuela. Entonces, cuando vamos a la plazuela, tenemos que analizar, primero, si tendrá una acera perimetral. Habíamos dicho que puede tener acá una fuente de agua, ¿sí? Podemos tener banquitos, ¿sí?
vez algunos banquitos. Va a tener en algunos sectores tal vez árboles. Tal vez tiene unos paseos, ya no voy a dibujar más detalles porque se comienza a ensuciar mucho el plano. Eh, por acá vamos a dibujar algunos postes de luz. Iluminan la plazuela. El medio también. Entonces, ya no dibujo más, pero se puede hacer, pues, fíjense, les decía que el croquis es bastante importante en estos proyectos porque me va a aclarar qué puntos estoy levantando, ¿no? Entonces, lo que se hace para este levantamiento es, número uno, definir, como decíamos, un banco de nivel. Acá tenemos un BM. Este BM, pues, me va a reportar todos los elementos de coordenadas. Y luego defino dónde va a estar mi poligonal, qué tipo de poligonal va a ser. Aquí tal vez el punto A, aquí tal vez el punto B. Por aquí atrás del árbol un punto C, tal vez por acá un punto D. Y cerraríamos la poligonal, ¿verdad? Entonces, el trabajo número uno, decíamos, era ubicar, o más bien, dibujar el croquis. Un croquis perfecto, pero el croquis debe ser perfecto. ¿En qué sentido perfecto? Si tengo cordones malos, tengo que dibujar esos cordones malos. Si tengo un angostamiento de la acera, pues habrá que dibujar una acera un poquito más ancha, donde cambia de ancho, ¿sí? Si hay rejitas de jardinería, todo lo que esté, debo dibujar de manera muy, pero muy clara. O sea, no puede faltar nada en mi croquis, ¿no? Es el éxito. Número dos, encontramos el BM, ubicamos un BM con coordenadas norte, este y elevación, ¿sí? El paso número 3, ubicamos puntos de la poligonal base. Poner poligonal base significa todo de la poligonal base, es decir, poner los puntos, hacer el levantamiento y hacer el ajuste. ¿Eh? Vamos a poner la ubicación, ¿sí? El levantamiento y el ajuste. La ubicación de puntos las pintamos, o sea, podemos pintar los puntos en el terreno, podemos poner estaquitas en el terreno. La idea es dañar lo menos posible el ornato público. Entonces ponemos a veces una pinturita muy chiquitita en el suelo para ubicar cada punto. Hacemos el levantamiento de los puntos y luego el ajuste. ¿Qué es el ajuste? La verificación de tolerancias y la corrección de errores. Ese es el ajuste de la poligonal base. Número 4, hacemos radiaciones. Ese es el proceso del levantamiento, ¿no? Este es el trabajo de campo, ¿verdad? Este es el trabajo de campo. Luego viene el trabajo de gabinete. El de gabinete es todo al revés, ¿verdad? En el gabinete yo lo que hago es dibujar la poligonal, las radiaciones, para luego comenzar a dibujar la plazuela, ¿verdad? Cómo va a quedar la plazuela. Entonces iremos a ver por pasos. Aquí estamos con el croquis. Ya hemos hecho nuestro croquis, hemos colocado el BM, tenemos el BM, la poligonal base ya está, la hemos ajustado y ahora comienza lo más complicado y tedioso, que es las radiaciones, ¿no? Entonces vamos a poner un colorcito. Entonces yo comienzo a radiar. Uche, las radiaciones son pues, infinitas, ¿no? Los puntos de radiación. Aquí, ahí. Todo lo que pueda levantar de ese punto, árbol, ¿verdad? O sea, cada punto me va a dar diferentes datos para dibujar. Mientras más puntos levante, mejor, ¿no? Esa es la realidad. Fíjense cómo se comienza a llenar de puntos.
Del punto D voy a mirar hacia el banco de nivel para jalar los datos de coordenadas. Entonces, aquí está mi levantamiento de todos los puntos necesarios para poder dibujar, ¿no? Bueno, así más o menos ha quedado mi poligonal, etcétera, con todas mis radiaciones para poder dibujar. Entonces, luego voy al trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete es al revés, ¿no? Yo tengo un plano, le comienzo a dibujar en mi plano. Este es el planito, le ponemos nuestro carimbo. Voy a hacer varios planos, un plano inicial de radiaciones. Este plano de radiaciones, pues, es al revés, ¿no? Primero dibujamos nuestra poligonal base, ¿sí? Y de aquí comenzamos a radiar, o sea, dibujar los radios, o sea, por ejemplo, algo así, que me va a marcar, ¿qué cosa me está marcando esto? Me está marcando ya el borde de la plazuela, tal vez, ¿verdad? Solamente voy a dibujar los puntos acá, ¿sí? Para el borde de la plazuela, por ejemplo. Entonces, con esos puntos que he dibujado, que he levantado, me va a permitir dibujar el borde, nada más, fíjense, ¿verdad? Luego, los otros puntos me darán seguramente el borde interno de las aceras. Luego, con una visual acá, hemos medido el radio, hemos trazado nuestro radio, hemos trazado nuestra fuente central. Luego hemos levantado a los banquitos, ¿verdad? De este punto he sacado visuales así para dibujar el banquito. De este otro punto he sacado visuales para este banquito de acá. De este punto igual. Entonces, comenzamos a dibujar todo perfectamente. Ese es mi plano 1, que es el plano de radiaciones. Y luego nos vamos al plano 2. El plano 2 y es el plano final. Este plano ya está. Este plano ya está en limpio, ¿verdad? Entonces acá yo voy a tener ya mi dibujo absolutamente limpio. Solamente en este plano queda, haciendo lo que se puede, ¿no? Dibujos en pizarrita siempre es un problemita. Pero bueno, aquí está la fuente, van a quedar acá los banquitos. Y este es el plano final, ¿no? Entonces, aquí va a estar, vamos a poner unos cuantos arbolitos, tal cual habíamos hecho más o menos, unos cuantos arbolitos. Y por acá también sus postecitos de luz, etcétera. ¿Ya? Adicionalmente a esto, yo tengo que dibujar acá la malla UTM. Siempre nuestros planos van a tener malla UTM. ¿Qué pasa? Esto pasa. Decíamos que el norte, ¿verdad? Puede estar en cualquier lugar, o sea, no interesa dónde está el norte,
Lo que interesa es que el plano esté en buena ubicación. Entonces hay que ponerle valorcitos, lógicamente, a la malla UTM. Ahorita le vamos a poner. Pero también algo muy importante es la ubicación de nuestra leyenda, por ejemplo, que no hemos puesto acá. Sí, no me alcanza mucho el campito. Pero la leyenda, por ejemplo, me explica, línea azul, por ejemplo, puede ser cordón, un cordón de hormigón. Habíamos visto que también se han levantado arbolitos, árbol. Y hemos levantado también, en este caso, el punto, ese puntito puede ser poste de luz, ¿ya? Y muchas cosas más, las banquitas, área verde, área de tierra, etcétera. Y aquí también se puede poner una leyenda detallada de volúmenes, por ejemplo, ¿sí? Cordón 250 metros, por ejemplo. Si han habido digamos, de área verde es de, por ejemplo, 520 metros cuadrados. Área de hormigón puede ser 146 metros cuadrados. Y así, yo puedo ir poniendo todo lo que corresponda al plano. Acá es el norte. Entonces, por acá voy a tener tal vez 8 millones, 8 millones 50, aunque tal vez sea menos, 8 millones 20, ¿verdad? Todo depende de la escala del plano. 8 millones 40 ya no se pone, no hay espacio para poner, o sea, la idea es que solamente son orientativos. Aquí 740,000, 740,000, 20, etcétera. ¿Ok? Y así quedaría. Ese es su proyecto final. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Lamentablemente seguimos en pandemia, seguimos con clases virtuales, o sea que lamentablemente no podremos ir a hacer este trabajo a una de las plazuelas donde siempre trabajamos. Esperemos que pronto se levanten estas restricciones. Tal vez con el tema de las vacunas ya pronto podamos salir nuevamente a hacer trabajos normales. ¿Preguntas y dudas de este capítulo?